La casa y el mundo, del Premio Nobel de Literatura Rabindranath Tagore. Capítulo 1. Habla Bimala. Vuelven hoy a mi memoria, madre, la señal de vermellón que marcaba la raya de tu cabellera, el sari que usabas con su ancho galón rojo y tus ojos tan bellos, tan profundos, tan apacibles. Ellos iluminaron para mí el viaje de la vida, como el primer resplandor de la aurora, y me proporcionaron un viático de oro a lo largo de todo mi camino. La luz que derrama el cielo es azul, y el rostro de mi madre era oscuro, pero ella tenía el brillo de la santidad, y su belleza humillaría la vanidad de las más hermosas. Todos dicen que me parezco a mi madre. En mi infancia eso me ofendía, me irritaba frente a mi espejo. Me parecía que la injusticia de Dios envolvía mi cuerpo, que mis rasgos oscuros no eran los que creía merecer y que se me había dado por error. Solo me quedaba pedir a mi Dios, en reparación, la gracia de convertirme en el modelo de lo que debe ser una mujer, según la frase de un poeta épico. Cuando me pidieron en matrimonio, un astrólogo que consultó mi mano predijo: esta joven tiene los signos favorables, será una mujer perfecta. Y las mujeres que le oyeron exclamaron: seguramente, pues se parece a su madre. Me casaron en casa de un raya. Durante mi infancia había leído a menudo la descripción del príncipe de los cuentos de hadas. Pero el rostro de mi marido no era de los que la imaginación sitúa fácilmente en el país de las maravillas. Era moreno, moreno como el mío. La inquietud que sentía por mi falta de belleza se alivió un poco, pero al mismo tiempo un resto de pesar no se iba de mi corazón. Pero cuando las apariencias escapan al examen de nuestros sentidos, al entrar en el santuario de nuestros corazones, entonces pueden olvidarse. Sé por experiencia, ya desde mi infancia, que el amor es como el aspecto exterior de la belleza. Cuando mi madre servía en el plato de piedra blanca las variadas frutas que sus manos amantes acababan de mondar y agitaba suavemente su abanico para espantar las moscas, mientras mi padre estaba sentado comiendo. Este menester adquiría una belleza que iba más allá de las simples formas. Ya desde mi más tierna infancia experimentaba yo el poder de la belleza que escapa a toda discusión, a toda duda, a todo cálculo. Era música celestial. Recuerdo que, después de casada, cuando me levantaba al alba en silencio para quitar el polvo de los pies de mi marido, sin despertarlo, me parecía que la marca de vermellón brillaba en mi frente como una estrella. Un día, él se despertó por casualidad y me preguntó sonriendo: ¿qué estás haciendo, Bimala? Nunca olvidaré la vergüenza que experimenté al ser descubierta y al pensar que él podría creer que yo trataba de obtener méritos secretamente. Pero no, aquello nada tenía que ver con la conquista de méritos. Era solamente mi corazón de mujer que consideraba su amor como un culto. La casa de mi suegro descendía de una nobleza antigua que se remontaba a los días de los Badshash. Sus modales provenían de los mongoles y de los partos. Algunas de sus costumbres procedían de Manu y de Parashar, pero mi marido era completamente moderno. Fue el primero de su casa que cursó estudios universitarios y aprobó el examen de maestro en artes. Su hermano mayor había muerto joven, víctima del alcohol, y no había dejado hijos. Mi marido no bebía y no tenía vicio alguno.
Esta abstinencia era tan rara en su familia que muchas personas la encontraban casi indecorosa. Juzgaban que la pureza no es propia de los favoritos de la fortuna. La luna tiene lugar para manchas, pero las estrellas no. Los padres de mi marido habían muerto hacía mucho y su anciana abuela gobernaba la casa. Mi marido era el predilecto, la joya que ella llevaba en su corazón, de modo que él no encontraba ninguna dificultad para salirse de los antiguos usos. Cuando él trajo a la señorita Gilby para que me instruyera y me sirviese de compañía, mantuvo su decisión a pesar del veneno destilado por todas las lenguas de la casa y de fuera de la casa. Mi marido acababa de aprobar el examen de bachiller en artes y preparaba el de maestro en artes, de modo que debía continuar en Calcuta para seguir sus estudios universitarios. Me escribía casi todos los días, pocas líneas, algunas simples palabras, pero su escritura firme y redonda parecía mirarme tiernamente. Yo observaba sus cartas en un cofrecillo de sándalo y las cubría de flores cortadas en el jardín. El príncipe de los cuentos de hadas había palidecido en mi recuerdo, como la luna con el sol de la mañana, pero mi verdadero príncipe reinaba en mi corazón. Yo era su reina, estaba sentada a su lado. Mi alegría era creer que mi verdadero lugar estaba a sus pies. Desde entonces me enseñaron bastantes cosas y he aprendido tan bien la lengua de nuestra época que estas palabras que escribo parecen ruborizarse en medio de la prosa que representan. Y no se me hubiera mostrado el ideal nuevo de la vida moderna. Yo pensaría, con toda naturalidad, que así como no dependió de mí nacer mujer, este elemento de adoración que comporta el amor de una mujer solo es como un pasaje tomado de un poema romántico y piadosamente inscrito en el álbum de una colegiala por una pluma diestra. Pero mi esposo no me daba ninguna ocasión para adorarlo. En eso consistía su grandeza. Hay cobardes que exigen como un derecho la absoluta devoción de su mujer, lo que es tan humillante para ellos como para ella. Su amor por mí parecía desbordarse como una ola de riqueza y de consagración, pero yo estaba más hecha para dar que para recibir, ya que el amor es un vagabundo y sus flores se abren con más gracia a orillas de los caminos polvorientos que en vasos de cristal. Mi marido no podía emanciparse totalmente de las viejas tradiciones arraigadas en nuestra familia. Nos era difícil encontrarnos a la hora que deseáramos. Yo sabía exactamente a las horas en que podía reunirse conmigo, de modo que nuestros encuentros eran amorosamente esperados y preparados. Se parecían a las rimas de un poema que solo pueden llegar por el sendero de los versos. Después de haber terminado el trabajo del día y de haber tomado mi baño de la tarde, tenía la costumbre de peinarme, renovar en mi frente el trazo rojo y ponerme el sari cuidadosamente plegado. Entonces, el cuerpo y el espíritu, libres de toda atención doméstica, y yo las consagraba en esa hora escogida por ritos selectos a un ser único. La hora que cada día pasaba con él era corta, sin embargo, resultaba infinita. Mi marido acostumbraba a decir que el hombre y la mujer son iguales en el amor, porque tienen las mismas pretensiones el uno hacia el otro. Nunca discutí esa teoría con él, pero mi corazón me decía que el amor no está nunca en el plano de la verdadera igualdad. Mi bien amado, era digno de ti no querer ser objeto de mi adoración. Pero si lo hubieras aceptado, me habrías hecho un gran favor. Tú mostrabas tu amor engalanándome, instruyéndome y dándome lo que pedía y lo que no pedía. Yo aquilataba la profundidad del amor en tus ojos cuando me mirabas.
Adivinaba el suspiro doloroso y secreto que reprimías por amor a mí. Amabas mi cuerpo como si fuese una flor del paraíso. Amabas de mi ser entero como el don de una rara providencia. Un amor tan prodigioso me enorgullecía hasta hacerme creer que eran solamente mis riquezas las que te habían atraído hacia mí. Pero semejante vanidad refrena en una mujer el libre abandono del amor. Cuando estoy sentada en el trono de una reina y exijo homenajes, la exigencia aumenta sin cesar. No hay nada que satisfaga. ¿Puede haber verdadera felicidad para una mujer en sentir el poder que ejerce sobre un hombre? Doblegar su orgullo ante el amor es la única salvación de una mujer. Recuerdo hoy cómo en los tiempos de nuestra felicidad el fuego de la envidia se encendía en torno mío. Era muy natural. ¿No había encontrado yo esta felicidad casualmente y sin merecerla? Pero la providencia no permite que la fortuna se eternice, a menos que la deuda de honor sea pagada enteramente, día tras día, en el curso de largas jornadas. Dios nos concede sus presentes, pero de nosotros depende tomarlos y guardarlos. Tanto peor si los favores escapan de las manos indignas. La abuela y la madre de mi marido habían sido célebres por su belleza, y mi cuñada era también de una belleza poco común. Después de que el destino las hubiera tratado duramente a una y otra, la abuela juró que no exigiría que la mujer del último nieto fuese bella. Fueron los signos de buen augurio de que yo estaba dotada los que me hicieron entrar en esta familia. No tuve otra razón para figurar en ella. Las damas de esta casa principesca no habían recibido nada del respeto que se les debía. Sin embargo, se habían acostumbrado a los modos de ella. Habían conseguido conservar alta la frente, sostenidas por su dignidad de ranis de gran casa. A pesar de sus lágrimas ahogadas diariamente en la espuma del vino y del tintineo de los aros en los tobillos de las bailarinas. Fue por mí por quien mi marido no tomaba nunca licores y no disipaba su juventud en los mercados de carne femenina. ¿Poseía yo algún encanto para calmar el alma salvaje de los hombres? Había tenido suerte, nada más. En cuanto a mi cuñada, su destino había sido duro. La fiesta de la vida había cesado para ella mucho antes del atardecer de sus días, y su belleza continuaba brillando como una lámpara en las salas vacías, ardiendo siempre inútilmente, en el silencio de eternas melodías. Ella afectaba despreciar las ideas modernas de mi marido. ¡Qué necedad! Dejar bogar el barco de la familia, tan cargado de glorias seculares, bajo el pabellón de una nieta única. Con frecuencia sentí el látigo de su desdén. Yo era una ladrona que había hurtado el amor de un marido, un grajo desvergonzado que lucía plumas de pavo real. Los vestidos abigarrados y de corte moderno con los cuales mi marido se complacía en adornarme excitaban una cólera celosa a mi alrededor. ¿No es una vergüenza, decían, parecer el escaparate de una tienda? Todavía, si fuese bella. Mi marido no ignoraba nada de todo esto, pero su dulzura no tenía límites. Me suplicaba que perdonara. Un día le dije: el espíritu de las mujeres es tan mezquino, tan tortuoso. Como los pies de las chinas, replicó. ¿No es la sociedad la que los ha prensado y deformado? Mi cuñada nunca dejaba de obtener de mi marido cuanto apetecía. No se preguntaba si sus peticiones eran justas y razonables, pero me exasperaba que no fuese agradecida. Había prometido a mi marido no responder a los sarcasmos de mi cuñada, pero yo no estaba menos furiosa en mi interior. Me parecía que la bondad tiene límites, que un hombre no puede sobrepasar su cobardía. ¿Diré toda la verdad? A menudo deseaba que mi marido fuese lo bastante viril para no ser tan bueno. Mi cuñada, la Vara Rani,
Era todavía joven y no tenía ninguna aspiración a la santidad. Muy al contrario, su lenguaje, sus chanzas y su risa eran atrevidas. Y las jóvenes de que se rodeaba eran de una notable impudicia, pero nadie la vituperaba. ¿No era ese el tono de la casa? Yo pensaba que la suerte que tuve de hallar un marido perfecto era una espina en su carne, pero Nikhil sentía más la tristeza de su suerte que los defectos de su carácter. Mi marido deseaba vivamente hacerme salir del purdah femenino. Un día le dije, ¿qué tengo que ver con el mundo exterior? El mundo exterior tiene que hacer contigo, respondió. Si el mundo exterior no se ha ocupado de mí durante tanto tiempo, puede seguir así un poco más. No se morirá por eso. Que perezca, poco me importa. No es eso lo que me inquieta, pero pienso en mí mismo. ¿De veras? Háblame, pues, de ti. Quedóse callado, sonriendo. Yo conocí ese silencio sonriente. No, protesté, no te me escaparás así. Quiero concluir esta querella contigo. ¿Se puede concluir algo por medio de palabras? No hables por enigmas. Dime, lo que deseo es que nos pertenezcamos más completamente ante el mundo. En esto tenemos todavía una deuda entre los dos. ¿Es que nuestro amor es imperfecto dentro de las paredes de la casa? En casa estás como rodeada por mí. No puedes saber lo que posees ni lo que te falta. No puedo soportar que hables de ese modo. Quiero verte avanzar hasta el corazón del mundo exterior para que encuentres allí la verdad, realidad. Tú no estás hecha para vivir siempre en el mundo de los convencionalismos y de los cuidados domésticos. Tenemos que volver a encontrarnos el uno en el otro, en el mundo verdadero, para que nuestro amor sea también verdadero. Si realmente aquí algún estorbo para nuestro amor, no tengo nada que decir, pero, por mi parte, no encuentro nada que me falte. Bueno, aunque el estorbo solo existe en mí, ¿por qué no has de ayudarme a suprimirlo? Estas discusiones se repetían a menudo y otro día me dijo, el hombre goloso a quien le gusta el pescado hervido no tiene escrúpulos en cortarlo como quiere, pero el aficionado a peces vivos quiere contemplarlos en el agua, y si eso no es posible, se queda esperando en la orilla, y aunque vuelva a su casa sin haber visto nada, tiene el consuelo de saber que el pez está contento en el mar. La perfección vale más que todo, pero a falta de ella, busquemos lo que más se le parezca. Me gustaba poco el modo en que hablaba mi marido sobre esas cosas, pero yo tenía otras razones para no querer dejarla enana de las mujeres. Su abuela vivía todavía. Mi marido había saturado la casa de ideas y costumbres del siglo XX. Todo eso era contrario al gusto de su abuela, aunque lo había soportado sin quejarse, y también toleraría que la nieta de la casa del Raja se librara de su reclusión. Y hasta estaba preparada para ello, pero me parecía que no se le debía apenar por tan poca cosa. He leído libros en los que se nos llama pájaros enjaulados. No puedo hablar por los demás, pero en cuanto a mí, tenía tantas cosas en mi jaula que me parecía más grande que el universo. Por lo menos, así lo juzgaba entonces. La abuela, en su ancianidad, se había dedicado a quererme mucho. En el fondo de su ternura estaba la idea de que, con ayuda de los astros que me favorecían, yo había sabido ganarme el amor de mi marido. Los hombres no eran propensos a sumergirse en el abismo. Las otras ranis, por muy bellas que fuesen, no habían impedido que sus maridos se hundieran en el remolino ardiente que los había consumido. La abuela se imaginaba que yo había sido el medio de extinguir el fuego, tan mortal para los hombres de la familia. Por eso me guardaba en el refugio de su corazón y temblaba si me veía enferma. No le gustaban los vestidos y los adornos que mi marido traía de las tiendas europeas para mí, pero se decía,
Es inevitable que los hombres tengan alguna manía absurda y costosa. En vano se intentaría contener a esos pródigos, demasiado felices, si no llegan a la ruina. Si Meniquil no hubiera estado ocupado en vestir a su mujer, Dios sabe a quién habría destinado su dinero. Y así, cuando yo recibía un nuevo traje, ella hacía venir a mi marido y se regocijaba con él. Pero acaeció que su gusto cambió. Experimentaba tan fuertemente la influencia de los tiempos modernos que no quería dejar pasar las tardes sin que yo le contara historias leídas en libros ingleses. Después de la muerte de su abuela, mi marido me pidió que fuera a vivir con él a Calcuta, cosa a la que no pude decidirme. ¿No estaba aquí nuestra casa, que su abuela había cuidado y conservado a través de todas sus desgracias y de todas sus pruebas? ¿No incurriría yo en una maldición si la abandonaba para ir a la ciudad? Tal era el pensamiento que me retenía, en tanto que el lugar vacío me contemplaba con reproche. Esta noble dama había entrado en la casa a la edad de 8 años y había muerto a los 79. No tuvo una vida feliz. El destino que había lanzado flecha tras flecha contra su corazón solo había atizado aún más su llama inmortal. Esta gran casa estaba santificada por las lágrimas. ¿Qué haría yo lejos, en el polvo de Calcuta? Mi marido pensaba que sería una buena ocasión para dar a mi cuñada el placer de gobernar la casa. Y era precisamente lo que yo no podía admitir. Ella me había atormentado a su sabor. Miraba con enojo la felicidad de mi marido. ¿Había que recompensárselo? ¿Y qué sucedería el día que volviéramos? ¿Volvería a encontrar mi lugar a la cabeza de la casa? ¿Y qué te importa ese lugar?, decía mi marido. ¿No hay nada que valga más en la vida? Los hombres no comprenden nunca en estas cosas. Tienen nidos fuera, no saben lo que la casa representa. En tales asuntos debía seguir la opinión de las mujeres. Tales eran entonces mis pensamientos. Para mí, el fondo de la cuestión reside en que uno está obligado a defender sus derechos. Partir dejando el campo libre al enemigo es confesarse derrotado. Pero, ¿por qué mi marido no me obligó a acompañarlo a Calcuta? Yo sé la razón. No utilizó su poder precisamente porque lo tenía. Si hubiera que llenar el poco espacio que medía entre el día y la noche, se gastaría en ello una eternidad. Pero sale el sol y las sombras se dispersan. Un momento basta para llenar un espacio infinito. Un día comenzó en Bengala la era nueva del movimiento Swadeshi. Pero por el modo en que llegó, no lo vimos claramente. Nada parecía unir el presente al pasado. Por eso diré que esa época nunca nos llegó como una inundación, rompiendo los diques y barriendo nuestras prudencias y nuestros temores. Ni siquiera tuvimos tiempo para distinguir y comprender lo que había pasado o lo que iba a suceder. Mi vida y mi espíritu, mis esperanzas y mis deseos se inflamaron en el fuego de esta nueva época. Aunque hasta entonces las paredes de la casa, que eran todo mi universo, permanecieron intactas, yo miraba por encima de ellas, y desde la lejanía del horizonte oía una voz cuyas palabras no eran del todo claras, pero cuyo eco penetraba en mi corazón. Mi marido, desde el tiempo en que era estudiante en la universidad, había tratado de que el país produjera las cosas que necesitaba. Nuestro distrito abundaba en palmeras y él ensayó un aparato para extraer el jugo de los dátiles y hacer azúcar y melaza. Dice que la máquina era una maravilla, solo que extrajo más dinero que jugo de dátiles. Nikhil se persuadió de que nuestras industrias no tendrían solidez hasta que no poseyéramos un banco nacional. Se empeñó entonces en enseñarme economía política. Esto no habría sido un gran mal, solo que se le ocurrió inculcar a sus conciudadanos ideas de ahorro para preparar la fundación de un banco, y él mismo instituyó uno pequeño. Pero la tasa elevada del interés que había traído los depósitos de los aldeanos entusiasmados pronto provocó la quiebra del banco. Los viejos funcionarios del dominio se inquietaron y se espantaron.
El campo enemigo se llenó de júbilo. De toda la familia, la abuela fue la única que no se conmovió. Ella me reprochó. ¿Por qué, decía, le atormentáis todos así? ¿Es la suerte de la propiedad lo que os inquieta? He visto más de una vez esta propiedad en manos de funcionarios de la ley. ¿Los hombres son acaso como las mujeres? Los hombres son pródigos y no saben más que gastar. Vamos, muchacha, considérate feliz de que tu marido no pierda nada más que su dinero, y si no se pierda él mismo por añadidura. La lista de subsidios de mi marido era larga. Él apoyaba pródigamente a quien se apreciara de inventar un telar nuevo o una nueva máquina para descarrillar arroz. Pero lo que más me contrariaba era el dinero que Sandip Babu obtenía de él con la excusa de trabajar por la causa de Swadeshi. En cuanto imaginaba fundar un diario, viajar por propagar la causa o sencillamente cambiar de aires por indicación de su médico, mi marido le proporcionaba los medios sin discutir. Nada digo de la pensión regular que también recibía, y lo más curioso era que Sandip y mi marido tenían opiniones muy diferentes. En cuanto el fuego de Swadeshi encendió mi sangre, le dije a mi marido, «Es preciso que queme todos mis vestidos extranjeros». «¿Por qué quemarlos?», dijo. «No necesitas usarlos mientras no te gusten». «Mientras no me gustes». «Jamás en la vida». «Muy bien, no te los pongas nunca». «Pero, ¿qué significa esa explosión de alegría?» ¿Desearías contrariar mi resolución? Lo que quiero decir es esto. ¿Por qué no intentas construir alguna cosa? No deberías perder ni una partícula de tu energía en esa pasión destructora. Pero esa pasión nos dará energía para construir. Sería como decir que no se puede iluminar la casa prendiéndole fuego. Nikhil tuvo por entonces otro motivo de trastorno. Cuando la señorita Gilby se había instalado en casa, hubo al principio una gran agitación en ella, que el hábito fue calmado poco a poco. El furor nacionalista de Swadeshi la despertó de pronto. Hasta este momento jamás me había importado que la señorita Gilby fuese europea o hindú. Ahora sí, le dije a mi marido, tenemos que deshacernos de la señorita Gilby, y él no contestó. Le hablé con vehemencia y él se retiró apesumbrado. Aquella misma tarde, cuando volvimos a encontrarnos, me sentía más razonable. Había tenido una crisis de lágrimas. «No puedo», me dijo, «ver a la señorita Gilby a través de una niebla de abstracciones simplemente porque sea inglesa. ¿No puedes, después de haberla conocido tanto tiempo, olvidar que tiene un nombre extranjero? ¿No comprendes que ella te quiere?» Un poco avergonzada contesté con viveza. «Pues que se quede. Tampoco tengo gran empeño en que se vaya». Y la señorita Gilby se quedó. Pero un día me anunciaron que había sido insultada por un joven cuando se dirigía a la iglesia. Era un muchacho que estaba a nuestro servicio, y mi marido lo echó de casa. Aquel día no hubo nadie que pudiera perdonar a mi marido, ni siquiera yo. La señorita Gilby partió entonces porque así lo quiso. Lloraba al despedirse de mí, pero sus lágrimas no me ablandaron. Calumniar así al pobre muchacho, y un muchacho tan bravo, capaz de olvidarse de su baño y de su comida en su entusiasmo por el Swadeshi. Mi marido acompañó a la señorita Gilby en su coche hasta la estación, lo que consideré que excedía los límites de las conveniencias. Y cuando el hecho, magnificado por quienes lo referían, produjo un verdadero escándalo del que se hicieron eco los diarios, juzgué que Nikhil no sufría más que su merecido. Los actos de mi marido me habían inquietado a menudo, pero nunca me avergonzaron. Ahora tenía que ruborizarme por él. Yo no sabía exactamente, ni me interesaba saberlo, en qué había ofendido a la señorita Gilby, el pobre Noren, pero no podía admitir que se le condenara por un impulso de esa clase hecho en tales momentos.
Yo jamás habría consentido en refrenar la pasión que había impulsado a Noren a desafiar a la inglesa. No comprender una cosa tan simple me parecía una cobardía por parte de mi marido. Por eso me avergonzaba de él. Sin embargo, mi marido no era de ningún modo refractario al Swadeshi y no se negaba a sostener su causa. Pero no podía aceptar a corazón abierto y sin reservas todo el espíritu del Vande Mataram. Estoy dispuesto a servir a mi país, pero reservo mi veneración para el derecho, que es más sagrado aún que mi país. Adorar el país de uno como a un Dios es entregarlo a su desventura.